Pues aquí está lo que presentan algunos medios tradicionales de comunicación, fundamentalmente prensa escrita, y se replica la imagen de López Obrador allá en Sabinas, Coahuila. Cada diario toma un ángulo, algunos diciendo es que le reprocharon, le recriminaron al presidente. Al final del día, lo importante es que da la cara López Obrador. Hay que recordar que en el caso de la mina Pasta de Conchos fallecieron 65 mineros. Y ahí Vicente Fox jamás se paró. Hay que destacar que esto sucedió en 2006, al finalizar su administración, y nunca se paró ni un segundo Vicente Fox, y cuando menos el presidente va a verificar cómo va el operativo para sacar a los mineros, ¿no? Sí, sobre todo eso, va a verificar un operativo que está echado a andar, dicho sea de paso, con toda la intención de encontrar vivos a estos 10 mineros que se mantienen ahí atrapados en esta mina. Han dado cuenta de manera diaria de cómo se avanzan en estos trabajos, y pues una situación difícil porque evidentemente pues los familiares de quienes están ahí atrapados pues están no solamente dolidos, están desesperados porque se agilice este tema, pero ahí hay un sigilo que se está guardando en términos pues de minimizar al máximo los riesgos de una entrada de los buzos. Ahorita vamos a ver fundamentalmente en qué consiste, en dónde nos encontramos con el tema de la extracción de agua, el bombeo que se está haciendo, que es fundamental para que pueda haber esta entrada para rescatarlos. Pero bueno, llama la atención justamente, Jorge, a propósito de lo que decías, no es solamente la visita, que si tuvo 5 minutos o no para dar la cara, sino también lo plantean como si hubiera una falta de voluntad por parte de las autoridades que están ahí trabajando o del gobierno para entrar a rescatarlos, ¿no? Como de ya no hay ningún impedimento y no sabemos por qué no están entrando, ¿no? Exactamente. Algo así están Por planteando. ejemplo, si vemos la portada de Reforma y cómo lo maneja, dice, baja inundación en mina, no inicia rescate. Así como diciendo, ya se están tardando, como si Reforma pudiera determinar si están las condiciones dadas para que inicie el rescate. Claro, los y ya expertos de sabemos Reforma. que de acuerdo a los expertos no están las condiciones aún dadas. O sea, no es un tema, como bien dices, de voluntad, no es un tema de resolver a bote pronto, sino de no generar una tragedia mayor. Y bueno, pues también, insisto, en Templo Mayor, bueno, nada más es que es una chulada, ya saben, ¿no? O sea, cómo andan los adversarios. Dice Templo Mayor que, por ejemplo, no estuvo López Obrador en la línea 12 del metro cuando fue la tragedia. O sea, no, y que por eso quiere decir que si estuvo en Coahuila fue porque hay elecciones el próximo año. Imagínense nada más. Así lo plantea Templo Mayor de Reforma. Dice, el presidente Andrés Manuel López Obrador hizo una inusual excepción a su estilo de mandar al carajo las visitas a zonas de tragedias y se apareció en la mina de Sabinas, Coahuila, donde hay trabajadores atrapados. Dice, pero no sean mal pensados. Este giro en su postura se debe a su gran sensibilidad con el pueblo y no porque busca apuntalar a Morena rumbo a la elección de gobernador del próximo año, donde espera arrebatarle el Estado al PRI. O sea, de acuerdo a esta visión conservadora, se trató de un acto de campaña. Así si hubiera es. sido tal, pues que ha arriesgado acto de campaña, porque claro que te arriesgas a que haya reclamos, porque debes de saber que la gente está molesta no con el gobierno, sino con los empresarios y la falta de condiciones de trabajo que ya hemos dicho. No estaban sindicalizados estos obreros. No estaban sindicalizados. Hoy se refirió justamente el presidente a otra serie de irregularidades que se presentan, no con las grandes minas en donde están justamente supervisadas o fiscalizadas por los sindicatos, sino son pequeñas minas, muchas de ellas clandestinas, en donde pues no hay un proceso también de verificación. Y bueno, todo lo que hay detrás ahí que también hubiera pasado en este caso se va a investigar. Ya la Fiscalía General de la República anunció a través de un comunicado las diligencias de la investigación que se están empezando a realizar a propósito justo de todo este tema. Ahora también se lo vamos a detallar un poquitito más adelante, pero bueno, ese fue un tema de la prensa sin duda del fin de semana. El presidente interrumpe de hecho la gira que tenía en Colima para ir a Coahuila. Y hay otros temas también, Jorge, porque pues asumió
Gustavo Petro la presidencia allá en Colombia, y esto también fue todo un evento que, por cierto, fue comentado ahora durante la conferencia matutina. Que además Petro se ha mostrado cercano al pensamiento de López Obrador, admira al presidente de México. Por primera vez llega un progresista allá a Colombia. El presidente el día de hoy vuelve a enviar un mensaje en donde indica pues qué bien que Colombia ha despertado frente a un conservadurismo rancio que incluso pues los historiadores, los líderes sociales decían que los conservadores colombianos el puñal lo enjuagaban, o sea, le ponían ahí agua al puñal para... Agua bendita. Agua bendita. Exacto, y para, lo que habla es de la hipocresía del conservadurismo, ¿no? A los progresistas, a los liberales. O sea, sí se quedaron en otra etapa de la historia, ¿no? Allá en Colombia, y ahora pudieron. Sí, ya habla del el gran momento emblemático de Colombia con respecto a eso, mediados del siglo XX, con Eliezer Gaitán, que es un líder del liberalismo allá en Colombia, también progresista, que fue asesinado, que eso genera toda una conmoción política y social allá en Colombia, y ese es el punto de inflexión que dice el presidente, a partir del cual empieza a degenerar toda la situación política allá en Colombia, hasta este momento en donde pues hay otro punto de inflexión que estuvo lleno, bien cargado de gestos simbólicos, Jorge Armando. Aparte del simbolismo, bueno, o más bien esto que dices del simbolismo es importante, nada más déjame comentar. Duque, el presidente saliente de Colombia, no quería la presencia de la espada de Bolívar en la toma de protesta de Petro. Entonces, ya le entrega el poder y lo primero que hace Petro es pedir la espada de Bolívar para que entendamos las diferencias en las formas, en el simbolismo y, por supuesto, lo que tiene que ver, por ejemplo, con un gobierno que ya abre las puertas, porque Petro sí pide la presencia de miles de colombianos. Y Duque siempre su estilo fue pues, más de escritorio, ¿no? Menos de territorio. Sí, no, bueno, eso entre muchas otras cosas, ¿no? O sea, en términos de lo que distinguiría un perfil de otro, digamos, la trayectoria de Gustavo Petro como un luchador social que fue parte de un movimiento guerrillero, por cierto, el M-19, que tuvo también ahí asesinatos, y ayer fue importante como quien le pone la banda es una actual senadora, la hija de un líder asesinado allá del M-19, del movimiento guerrillero. Bueno, todo esto que estuvo cargado de, decía, gestos muy simbólicos allá, y en donde también el propio discurso de Gustavo Petro, pues entra muy en sintonía, como decías, con los, digamos, la trayectoria política y la trayectoria en el discurso y en las acciones de un gobierno como el de Andrés Manuel López Obrador. Encuentran mucha sintonía ahí. Se habla de el medio ambiente, hoy lo estaba retomando el presidente el día de hoy, pero también se habla de la política de seguridad con respecto al narcotráfico y de abandonar la vieja política que está muy relacionada con la intervención de Estados Unidos, que generó una violencia brutal allá en Colombia, y ahora habla Petro de, pues, tomar otro camino completamente. Y nada más apuntar que en el caso de México, como invitados especiales y representantes del Estado, estuvieron el canciller Marcelo Ebrard y Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa de López Obrador allá en Colombia. ¿Vamos a ver algo de esto? Juro a Dios y al pueblo cumplir fielmente la Constitución y las leyes de Colombia. También juro ante mis ancestros y ancestras, hasta que la dignidad se haga costumbre. Hasta que la dignidad se haga costumbre es una frase que utiliza mucho López Obrador, por cierto. Y la vemos en boca de África
Márquez, Francia. Francia. Ay, Francia yo otra Márquez. vez cambiándole el nombre, desde la primera vez. De Francia sí. Márquez, efectivamente, la primera vicepresidenta de política afroamericana ahí en Colombia. Y muy importante. Porque además es un país con un componente afro muy trascendente. Entonces no estaba representado este componente social. Hay una gran herencia del continente africano en Colombia particularmente. Y ya nada más falta este año Brasil, con Lula. O sea, para que se alineen los astros progresistas. Imagínense nada más, porque es posible que a final de año gane. Y yo creo que es lo más probable, que va a ganar Lula da Silva. Así se ven las encuestas. Así se ven las encuestas. Por el momento, ya nada más para puntualizar sobre la imagen que acabamos de ver, justamente veíamos a María José Pizarro, senadora actual, hija de Carlos Pizarro, que fue un líder asesinado del movimiento M19 y pues ahí, poniéndole la banda presidencial en un evento de lo más emotivo allá en Colombia. A esto se refirió el presidente el día de hoy. Podemos escuchar lo que el presidente dijo sobre el triunfo de Petro. Vargas Vila decía de que habían dictadores tiranos en Colombia que mojaban el puñal en agua bendita antes de clavarlo por la espalda a los opositores. Y está el episodio de Eliezer Gaitán, de los años 40, un gran líder liberal, de los mejores de América. Fue asesinado y eso provocó todo un levantamiento en Colombia del pueblo. De ahí viene la frase aquella del amigo del Gabo, que al informarle de lo que había pasado, le dice: en los años 40 se amoló Colombia. Y fue así como una maldición, porque a partir de ahí las cosas se empeoraron y es hasta ahora que con este cambio hay la esperanza de que inicie una etapa nueva en Colombia con Petro. Pues allá está. Entre otras cosas, Petro plantea reforma tributaria, austeridad, programas sociales, una agenda muy parecida también a la que se aplica en México. Insistir, imagínense Argentina con Alberto Fernández. Tendríamos Brasil con Lula a fin de año, en México López Obrador, en Colombia Petro. Bueno, pues los países más importantes de América Latina en términos incluso de la aportación económica y no se diga cultural, gobernados por la izquierda. Así es, y nada más para terminar, digamos, con este tema, en lo que también comentó el presidente esta mañana, pues él habla de cuál es la fórmula, digamos, de cara a lo que va a ser el reto, el enorme reto de Gustavo Petro, de poder generar todo este proceso de transformación, que es parte de la promesa con la que entra a su gobierno, y cuando pues tienes un país todavía con sectores económicos y políticos muy poderosos, conservadores, que evidentemente van a estar intentando obstaculizar que se dé esta transformación. Y el presidente básicamente dice, pues la fórmula es gobernar con el pueblo, porque sin esa base social, sin el apoyo social de la población, pues en realidad no tienes nada, no tienes posibilidad de enfrentar todo este embate que, bueno, pues que ha enfrentado el propio López Obrador aquí en el país, y que ha enfrentado en general la izquierda y los gobiernos progresistas en América Latina. Y en el caso de Petro, va a enfrentarse a los amigos de Uribe, ¿no? Álvaro Uribe, uno de los líderes del conservadurismo, que sin duda pues estará ahí presente, muy vigente, boicoteando la transformación de Colombia, así como está pasando en México, ya bien lo señalas. Y si quieres, pues ya le vamos entrando a otros temas. Vámonos, vamos al plato fuerte. Vámonos a ver el detalle de